tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor,
eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Bendiciones para todos mis amados hermanos en este día, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema tomado del libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3 al 7. Es una historia hermosa donde nos deja ver lo que debemos hacer, qué hacer en medio de la prueba, ¿no? Y este hombre nos da un ejemplo muy claro de lo que debemos hacer cuando estemos en momentos difíciles. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 7. Me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas. Las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, dice Nehemías, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos y le dije, Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumple tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas de día y de noche que te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. En este libro de Nehemías encontramos la experiencia de este hombre. Nehemías era sacerdote y pues era un hombre que estaba allí como esclavo, había sido llevado como esclavo a Babilonia. Y dice la palabra que cuando él escuchó, había en su corazón una preocupación de cómo estaba el pueblo allí en Jerusalén. Y cuando viene un hermano, viene y le cuenta la situación que estaban viviendo, la forma en que estaba el pueblo allí, pasando por muchas necesidades, angustia, temor. Dice que él sintió también mucha angustia de saber cómo estaba el pueblo de Dios, cómo estaba la ciudad de Jerusalén, los muros. Y quiero que miremos en este día la actitud de este hombre, cómo amaba su pueblo, cómo amaba su nación y la ciudad, el templo, algo que ellos habían sido arrancados de ese lugar, pero él allí toma una actitud muy interesante. Y pensando en este pasaje, hermano, yo recordaba la experiencia que vivimos el año pasado, el año 2020. Fue un año muy difícil para todos. Nadie esperaba una situación como esta. No estábamos realmente preparados para enfrentar esta pandemia, esta situación y las consecuencias que todo esto ha traído. Realmente el estilo de vida, la economía, la salud, la educación, la familia, la misma iglesia han tenido que experimentar cambios que nunca nos habíamos imaginado. Realmente yo en los años que llevo de vida, nunca había vivido una experiencia como esta.
La nación ha pasado por momentos muy difíciles de violencia, pero nunca algo como lo que hemos tenido que vivir el año pasado y este año también. Y esto ha traído consecuencias tan graves como la depresión, la angustia, el temor, hambre, escasez, calamidades, humillaciones que el pueblo ha tenido que enfrentar. Y algo interesante, hermanos, es que construir, cuando empezamos de cero, es muy fácil construir, pero reconstruir es mucho más difícil, porque reconstruir eso implica que hay que limpiar, hay que recoger escombros, vencer temores, enfrentar desánimos. Y esa fue la experiencia que vivió el pueblo de Israel estando allí en Babilonia. Y es quizá la experiencia que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, yo quiero que en esta mañana nos hagamos la pregunta, bueno, ¿cómo enfrentar una situación como la que hemos vivido? ¿Cómo podemos levantarnos después de momentos tan difíciles? He conocido situaciones, personas que muy conocidas, amigos, que han vivido una experiencia tan difícil y están tratando de ver cómo salen adelante. Bueno, ¿cómo podemos nosotros salir y enfrentar una situación como esta? Lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es que, y el ejemplo que nos da Nehemías, es que él comenzó con un tiempo de oración. Pero no fue cualquier oración, no fue un momentico ahí de angustia y después pasó. No, lo que la Biblia nos deja ver es que fueron muchos meses de angustia, de temor, de pensar que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo único que él podía hacer en esos momentos, en la condición en que él estaba, porque él era esclavo allí en Babilonia, lo único que él pudo hacer fue orar. Y comienza, hermanos, este libro de Nehemías. Nehemías nos enseña que para hacer frente a cualquier situación, lo primero que tenemos que hacer es orar. La oración es muy importante. La oración demuestra realmente cuál es nuestra relación con Dios y debe ser una oración permanente, ¿no? Y lo interesante en la oración que yo encuentro allí de Nehemías en el capítulo 1 es que era una oración que tenía varios fundamentos muy importantes. Primero, él demostró su dolor, su compasión. Saben, hermanos, que él tenía buena comida, él tenía ropa, tenía todo lo que necesitaba, aunque era esclavo, pero él estaba bien. Imagínense, era el copero del rey, una persona de confianza. Él hubiera podido decir, bueno, a mí no me importa, ese problema de ellos, allá que ellos se defiendan como puedan, pero no, él sintió angustia, dolor, lloró, y empezó a orar delante de Dios. La segunda cosa que nos deja ver Nehemías es que él reconoce que Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, que él puede hacer cualquier cosa, que para él no hay nada imposible. La tercera cosa que él reconoce es que Dios es un Dios fiel y misericordioso, que cuando el pueblo se humilla delante de Dios, y por eso Dios le decía al pueblo, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca en oración, dice, yo voy a oír, yo voy a perdonar, yo voy a hacer cosas maravillosas. Y Nehemías sabía muy bien eso, que Dios tenía no solamente el poder, sino también el amor y la compasión para perdonar a su pueblo y restaurarlo. Pero él también confiesa sus pecados y él pudiera decir, bueno, pero yo no cometí ningún pecado, fueron mis padres y fue el resto del pueblo. Pero él dice,
el pueblo de Israel, mis padres, mis antepasados y yo hemos pecado, te hemos ofendido, no hemos sido obedientes a tu palabra. Y él reconoce también que muchas de las circunstancias que estaban viviendo era consecuencia de a veces de tener una actitud de rebeldía, de indiferencia, de apatía hacia las cosas espirituales. Pero también Nehemías reconoce y deja ver que es muy importante entender que Dios puede restaurar a su pueblo. No importa la condición, no importa lo que haya pasado, Dios puede restaurar a su pueblo. Hermanos, si nosotros miramos y comparamos la situación de Nehemías, es la misma situación que nosotros estamos viviendo. Por eso la invitación en este día, hermanos, es a que estemos orando. Vamos a buscar en la mañana, vamos a sacar tiempo para presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, tú eres un Dios poderoso, escucha nuestra oración, tú eres un Dios de misericordia. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado en muchos aspectos, pero también sabemos que tú puedes restaurar esta nación. Tú puedes restaurar nuestras vidas, tú puedes restaurar, Señor, lo que quizás hemos perdido. Ahora, hermano, yo quiero que miremos cuál es el resultado de cuando el pueblo se une para orar, para buscar a Dios. Y la Biblia nos deja ver allí en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Nehemías, nos deja ver las cosas que Dios hace, la respuesta de Dios a la oración del pueblo que lo hace de todo corazón. Lo primero, hermanos, cuando oramos, cuando nos presentamos delante de Dios, lo primero es que la oración nos deja ver la necesidad de buscar a Dios, de volvernos a Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 9 dice, pero si os volvéis a mí, dice el Señor, y guardaréis mis mandamientos. Volvernos a Dios es lo que Dios está esperando, que tú y yo nos volvamos a Él, que reconozcamos que necesitamos de Él, necesitamos su ayuda, que la oración es algo que puede cambiar toda situación. Volvámonos a Dios. Es la invitación del Señor. La segunda cosa que nos deja ver el resultado de la oración es que Dios puede cambiar el corazón de una persona, no importa la persona que sea. Dios cambió el corazón de Nehemías y Nehemías era un hombre de Dios, pero Dios cambió su corazón, puso en su corazón una carga tan tremenda por sus hermanos. Dios es el único que puede traer a nuestro corazón esa necesidad. No solamente mi necesidad, sino también la necesidad de un pueblo. Dice la palabra allí en Nehemías, capítulo 2, del versículo 1 y 2. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Antajeres, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera al rey. ¿Cuál era el temor de Nehemías? Porque ninguna persona, ningún siervo podía estar triste delante del rey. Pero mire que la tristeza de Nehemías era tan profunda que el rey pudo entender que no era que estuviera enfermo, sino que su corazón estaba muy triste. Y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Ahora, pero algo interesante también, hermanos, es que la oración
puede cambiar el corazón de una persona, aunque sea incrédulo. El capítulo 2, el versículo 4 dice, me dijo el rey, le dice el rey a Nehemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire qué interesante, este rey era un rey pagano, era un rey que no conocía a Dios, pero Dios puede cambiar el corazón, tu corazón y mi corazón, pero también puede cambiar el corazón de una persona incrédula. Por eso es tan importante la oración. Pero también, hermanos, la oración abre caminos. Me llama la atención que el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 16 al 19, dice la palabra, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilos, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Miren, hermanos, si hay algo que Dios va a responder a nuestras vidas, a nuestra nación, a la iglesia, a través de la oración, es que Dios puede abrir caminos. Dios puede hacer que los corazones de los hombres cambien de actitud, no importa que sean inconversos. Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Pero otro resultado también muy interesante de la oración es que cuando nos unimos en oración, Dios une a su pueblo. Miren lo que dice el capítulo 2 de Nehemías, versículo 18. Entonces, dice Nehemías, le declaró al pueblo, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Otro resultado de la oración es que eso va a traer unidad en el pueblo de Dios. ¿Recuerdan la oración de Jesús ahí en Juan capítulo 17? Jesús decía, te ruego, Padre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad, hermanos, en el pueblo de Dios solamente puede llegar a través de la oración. La unidad trae también, hermanos, a través de la oración. La oración trae fortaleza y convicción de fe y capacita a los hombres de Dios para enfrentar cualquier situación. Me llama la atención que en Nehemías, el capítulo 2, el versículo 19 y 20, dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Estos hombres eran enemigos del pueblo de Dios. Y cuando oyeron que Nehemías se había unido con todo el pueblo para levantar los muros, reconstruir el templo, poner las puertas, dice que ellos hicieron escarnio de nosotros, dice Nehemías, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dice, y aquí es donde vemos la fe, la convicción, la fortaleza para enfrentar aún al enemigo en medio de la prueba. Y la respuesta, dice Nehemías,
el Dios de los cielos, eso es convicción, dice, Él nos prosperará. Mire la fe que este hombre tenía en que habían orado, habían puesto su vida delante de Dios en momentos tan difíciles. Dice, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo que Nehemías le está diciendo es, mire, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Estamos confiados de que Dios nos va a ayudar, nos va a guardar, nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Ustedes no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Esa fue la convicción que Nehemías tenía. Pero hermanos, eso solamente podemos lograrlo cuando estamos delante del Señor. Por eso, hermanos, la invitación que yo quiero hacerles en este día es que nos unamos. Sabe que la oración puede traer un avivamiento grande en el pueblo de Dios, en la iglesia. Sabe que a nivel nacional las iglesias se están uniendo en oración y están dando testimonio de que el único que puede cambiar el corazón de toda persona, de toda esta nación, es Dios solamente. Qué bueno que estén dialogando y buscando cómo encontrar una solución al problema que estamos viviendo. Pero hermanos, si como pueblo nos unimos, si todos los días estamos clamando al Señor por nuestra nación, Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que buscar a Dios con todo el corazón, para que Dios cambie nuestros corazones y ponga un corazón sensible, dispuesto para buscarle, para clamar a Él. Y Dios va a abrir caminos, y Dios va a abrir puertas, y Dios va a levantar a su pueblo, y Dios va a traer unidad en la iglesia, en esta nación. Solamente Dios puede hacerlo. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar la iniciativa. Dios nos va a dar la fortaleza para levantarnos y seguir adelante en medio de cualquier situación. Pero también Dios nos va a capacitar para ayudar a otros, motivar a otros, animar a otros para que se unan y busquemos la presencia del Señor. Hermanos, yo quiero dejar con ustedes esta reflexión en esta mañana. Que el Señor nos ayude a entender que estamos viviendo momentos muy difíciles y que la única solución es buscar el rostro de Dios. Que nos unamos, que procuremos cada día en la mañana presentarnos delante del Señor. No podemos reunirnos en un lugar, pero en nuestras casas, todos unidos en oración, Dios va a hacer cosas maravillosas. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de este hombre Nehemías, que nos deja ver la importancia de presentarnos delante de ti en oración, y que tú vas a hacer cosas maravillosas si nos unimos como pueblo para buscar tu rostro, para interceder, para pedir, Señor, tu dirección y tu ayuda. Señor, que obres a través de nuestros gobernantes, que le des sabiduría, que cambie el corazón, Señor, de esta sociedad, de este pueblo. Lo ponemos delante de ti, Señor, en este día. Gracias, bendito Dios. Trae un avivamiento, Señor, en tu iglesia, para que podamos, Señor, ver cosas maravillosas.
Ayúdanos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos.